Algo que ya no es nuevo, pero que quedó en evidencia más que nunca, producto del coronavirus, es que mucha gente le tiene pánico a la muerte, por no decir terror, miedo increíble a la muerte. Cualquier cosa que nos ponga en peligro de perder la vida, aunque sea en un más mínimo porcentaje, como lo es el caso de este virus, ya nos pone en alarma. Tememos a la muerte no sabiendo que vivir es mucho más difícil que morir. Así como lo oyen. Tememos a la muerte no sabiendo que vivir es más difícil, más complicado que morir. Y es que nuestra vida está llena de muchas situaciones difíciles siempre, de escenarios casi imposibles de sobrellevar, de tempestades que en ocasiones parecen hasta interminables y que pareciera que la marea no tiene intenciones de descender nunca. Estamos en un proceso de pandemia y lo que más anhelamos es que todo pase, claro que sí, pero ¿realmente estamos preparados para retomar nuestras vidas cuando baje la marea? Y si en medio de los procesos difíciles no forjamos nuestra fe en Dios, nuestro carácter, nuestra disciplina y todo aquello que sea necesario para crecer en cada aspecto de la vida, vamos a ser aptos para los tiempos mejores, para los buenos tiempos. Mencioné todo lo anterior al principio porque lo malo no es la muerte en sí. Lo verdaderamente malo es no saber vivir aún en las más nefastas situaciones. Como dicen por ahí, pa' morir nacimos. Un famoso personaje de una serie decía eso, pa' morir nacimos. Pero lo malo no es la muerte. Lo verdaderamente malo es no saber vivir con un propósito o bajo las situaciones complicadas en la vida. En Filipenses 4 del 11 al 13 el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos lo siguiente: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Isaías, entonces tú nos estás queriendo decir que vivamos felices y hasta muertos de risa si estamos pasando por situaciones difíciles. Pues hasta cierto punto sí. De hecho, la misma Biblia dice que si alguno está triste, pues que cante alabanzas. Eso no son cosas mías, ni que estoy diciendo, ay, ríete si tú estás mal. No, eso es bíblico, familia. Lo cierto es que si no disfrutamos el proceso, por más difícil que se torne, al final la victoria no va a tener ningún sabor para nosotros. Es en la tempestad que Dios trabaja en nuestras vidas, en el dolor, en las frustraciones, en esos momentos que pensamos que no tienen fin. Pero que si vivimos enfocados, alegres en Dios y claro está, en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como también dice el apóstol Pablo en Filipenses, entonces todo va a ser increíblemente maravilloso cuando baje la marea. Punto número 1. Miedo en la tempestad. Hasta cierto punto es normal sentir miedo, sobre todo en situaciones que se salen por completo de nuestras manos. Sobre todo con los amigos de controlar todo, de tener todo bajo control que somos. Ya solo hablamos en uno de los mensajes anteriores, si ustedes bien recuerdan. Sin embargo, hay una realidad inevitable, que con ese miedo a no saber qué hacer, es que los problemas se van a resolver. No es con miedo que se van a resolver. No es con miedo. No es en base a la angustia, no es en base a la preocupación que la marea va a descender, sino a través de la fe, de la confianza y de sobre todo en descansar en Dios. Yo sé que muchos ya tienen una referencia bíblica de este punto, y es justamente de cuando Jesús calmó la tempestad. Mateo 8 del 23 al 27 es la cita que habla sobre esto. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios?
Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Basado en esta cita, no me quiero enfocar tanto en la preocupación o el miedo de los discípulos, mucho menos en su falta de fe, porque fue algo evidente en ciertos episodios de los evangelios y de su trayectoria ministerial junto a Jesús. Lo que quiero es enfatizar aquí que Jesús dentro de la barca estaba durmiendo mientras la tempestad azotaba. Obviamente era normal, porque luego de semejante labor que tuvo durante ese tiempo, necesitaba, y por qué no merecía, un descanso, aunque sea el más mínimo. Y esto Jesús nos enseña algo aquí, ya sea de manera o no intencional, pero nos enseña que algo muy valioso nuestro maestro: aprender a descansar en medio de la tormenta. ¿Ustedes creen que Jesús quizás no sabía que iba a venir una tempestad, iba a venir un fuerte viento que iba a azotar esa barca? Jesús lo sabía, claro que lo sabía. Lo que tenemos es que aprender a no volvernos locos cuando percibimos que estamos en peligro y a no dudar de nuestra fe en Dios. Jesús estaba tranquilo aún en medio de la tempestad, pero no pasó igual con los discípulos. Eso quedó en evidencia ahí. De una vez lo despertaron: Señor, pero ven acá, ¿nos va a dejar morir aquí durmiendo plácidamente y nos vas a dejar morir aquí adentro? Así como yo me imagino y me figuro un episodio como ese. Pero imagínense ustedes. Es más, supongamos que estando tranquilos no se resuelven los problemas. Supongamos que no fue buena idea el de Jesús quedarse quizás quieto. Ahora bien, inquietos y arropados de miedo, tampoco se van a resolver las cosas. Y si hay que optar por una de las dos, en medio de las dificultades, en medio de la marea, lo mejor es quedarse con la primera, mantener la calma. Cuando hay alerta de tormenta, de huracanes, de cualquier fenómeno atmosférico o situación climática, el primer llamado que hacen las autoridades es que mantengamos la calma, precisamente. Como dicen por ahí, a que no pande el cúnico. Porque si bien es cierto que no en todos los casos la calma resuelve la situación, estar alarmados puede empeorar las cosas. Porque podemos cometer errores, podemos tomar malas decisiones que a la larga terminan siendo peores que la misma adversidad que estamos enfrentando. Como también se dice por ahí, soy muy de decir dicho, pero lo amerita: el remedio resulta peor que la enfermedad. Está demostrado en las escrituras y en toda la historia de la humanidad que el miedo no nos beneficia y mucho menos nos ayuda a enfrentar las situaciones. Las empeora, las complica y al final es más caótico poder salir de esas situaciones. Y me perdonarán que traiga a colación lo siguiente, pero ¿por qué ustedes creen que el tema del COVID no se ha resuelto a prácticamente un año de esta situación que hemos tenido que sobrellevar a causa de China? ¿Por qué todavía estamos sufriendo con tantas restricciones, muchas de ellas incluso que atentan contra los derechos humanos? Porque en vez de fomentar la calma, se está fomentando el miedo. En vez de decir: estén tranquilos, no se preocupen, no dejen que el pánico los arrope, que no pande el cúnico, como acabamos de decir. No, lo que se dice es: cuídense, protéjanse, estén alertas, anden con cuidado, no se confíen, el virus mata. Que ya no voy a abundar más en eso, porque las cifras de letalidad están ahí, las evidencias científicas sobre eso están ahí, pero no voy a tocar mucho esa parte que suele ser hasta conflictiva y que tratan de locos a estas personas que tenemos una opinión un tanto marcada sobre eso. No, lo que quiero decir es, yo sé que muchos de ustedes me deben estar quizás mirando de mala manera mientras me escuchan. No digo en ningún momento que no nos cuidemos o que andemos como si el virus no existiera, o usando la palabrita que se puso de moda en este tiempo, que no tengamos prudencia. No he dicho nada de eso. Lo que digo es que controlemos el temor.
la ansiedad, la angustia, porque ese daño en todos los sentidos, el mental, el psicológico, el físico, el de aparición de otras enfermedades incluso, producto de toda esa angustia, termina siendo peor que el mismo virus. Dejemos que la paz de Dios, como dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que nos arrope por encima de todo eso negativo. Vamos a darle chance a Dios de que nos arrope con su paz en medio de esta difícil marea. Punto número 2. Cuando pensamos que no hay salida. Todos hemos tocado fondo en nuestras vidas. Tocado fondo en el sentido de que estamos en el más profundo abismo y creemos que nunca vamos a poder salir de ahí. De que nos encontramos en las más fuertes turbulencias y pensamos que así nos quedaremos para siempre. Eso hace que nos olvidemos de Dios, que perdamos la fe, que en nuestra mente se infiltre el pensamiento de que Dios se olvidó de nosotros, y al final las promesas de Dios, cuando baje la marea, se las terminan llevando esas mismas olas que nos ahogaban en algún momento. Sadrach, Mesach y Abednego se vieron en una situación prácticamente sin salida al tratar de imponerles postrarse ante una estatua. El camino de ellos también parecía sin salida, pero por encima de eso decidieron mantenerse firmes en su posición, tal como se relata en Daniel 3, del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Que venga alguien saltando con eso ahora cuando le imponen algo a la gente, a ver si es verdad que cualquiera va a tener los pantalones para enfrentarse a la autoridad como lo hicieron ellos. Y no estoy hablando de rebeldía, de insubordinación. Lo que digo es que cuando las cosas no están bien y sobre todo transgreden lo que Dios ha establecido, no podemos doblegarnos. Pero ese no es el punto aquí. Para ellos ceder no era una opción, aunque eso significara no sobrevivir en el intento. Pero algo que era más que claro, y es que debería quedarnos tatuado en nuestra mente y de una vez por todas, familia, que Dios nunca abandona a sus hijos. Repítanlo conmigo si ustedes quieren. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca se olvida de quienes deciden servirle, aunque pongan en juego su vida por Él. Es por eso que aunque pensemos que nuestra vida no tiene salida, siempre la vamos a terminar encontrando en Él. No seamos como Israel en el desierto, que a pesar de lo mucho que costó sacarlos de su cautiverio, que también parecía interminable, se desesperaron y cometieron tantos errores en el camino que al final se perdieron esa oportunidad maravillosa de llegar a la tierra prometida, por lo menos esa generación. Salmo 46 del 1 al 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Firmeza en medio de la marea, porque en algún momento terminará descendiendo. Vamos a poder llegar a la orilla y luego de eso es que viene lo mejor. Punto número 3. Pasar al otro lado. Hay una canción bellísima de Juan Paileni que yo sé que ustedes saben perfectamente cuál es. Voy al otro lado. O al otro lado. No sé bien cómo es el título, pero con el voy o sin el voy es al otro lado. Que dice una parte del coro o del estribillo: mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado. En el camino mucha gente se queda por mitad. Otros ni siquiera arrancan a cruzar. Pero nosotros estamos llamados a enfocarnos siempre mirando al frente, sin distracciones, porque es al frente que está el final del camino. A los lados solo hay cosas que pueden provocar que nos desviemos, y eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Fue eso lo que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, como una manera de decir, es tiempo de avanzar al próximo nivel.
Aunque en el camino, aunque en esa tempestad que atravesaron los discípulos estuvieron muy asustados, yo estoy más que convencido de que su convicción y su confianza luego de eso creció más en ellos. Se asombraron, sí. De hecho decían entre ellos, pero ¿y este hombre que hasta el viento y el mar lo escuchan y lo obedecen? Pero su confianza en su maestro creció bastante. De eso yo estoy más que seguro. La semana pasada en el mensaje llamado La Burbuja, hablamos sobre lo que implica arriesgarse, atreverse a ir a donde Dios nos ha llamado, a salir de esa burbuja, ya que algo más peligroso que salir de ella es quedarnos allí. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Si Dios nos llama al siguiente nivel, dejémonos llevar por Él y su divino propósito. Aunque eso implique tener que soportar vientos, tormentas, tempestades y un fuerte oleaje emocional en nuestras vidas. Incluso si puede hacernos creer que nos va a destruir. Lo cierto es que todo será increíblemente glorioso en nuestras vidas y en el nombre de Cristo Jesús cuando baje la marea. Ora conmigo en este momento. Señor, gracias, porque tú, como siempre, nos traes palabra fresca. Gracias, mi Dios, porque sabemos que hemos tenido un año difícil, que hemos tenido grandes turbulencias, que hemos tenido una tempestad que hasta cierto modo parece eterna, porque no sabemos cuándo va a terminar, porque solo tú lo sabes, Señor. Y porque tú lo sabes, es que queremos, Señor, estar confiados en ti, refugiados en ti, en esa paz que tú nos das, que solamente tú nos das, Señor. Padre, porque como dice tu palabra, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. En el nombre de Jesús te presento cada persona que escuchó este mensaje, cada persona que puede estar pasando por una tempestad en su vida, por cada persona que pareciera que las olas no fueran a descender nunca y que en algún momento quizás se ahogarán en medio de sus problemas. Que en el nombre de Jesús tú seas desatando paz, quietud, tranquilidad, confianza y la fe inquebrantable en ti de que eso va a pasar. Al igual que todo tipo de problema va a pasar, Señor. Porque no hay mal eterno. En ti nada, Señor, negativo prevalece. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar en calma y que cuando baje la marea, estemos más que agradecidos contigo por habernos permitido llegar al otro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, ya sabes que puedes contar con nosotros para oración, para consejo, para escucharte, para cualquier cosa, llámese como se llame. Cuenta con nosotros porque somos tu familia. Aunque no tengamos la misma sangre, somos familia. Esa familia de la fe que no se puede dejar quebrantar por nada ni por nadie. Confía en Dios, porque Dios confía en que tú puedes hacer grandes cosas en Él. Dios te bendiga, que este mensaje haya sido de bendición. Recuerda, todo va a estar bien cuando baje la marea. Confía.